Aquí estamos, vamos a leer Romanos capítulo 3, versículos 23 al 26. Pueden leerlo de la pantalla o de sus Biblias. Y dice así la palabra de Dios. Leemos todos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3, 23 al 26. El Señor bendiga su palabra. Podemos sentarnos, muchísimas gracias. Y estamos contentos de que el Señor haya permitido que vengamos acá. ¿Sabe que en todo ambiente, ya sea laboral, educativo, de cualquier etapa en que el hombre está en este mundo, siempre se acostumbra tener años fiscales de cierre? Algunos lo hacen en septiembre, octubre, otros lo hacen en diciembre, pero otros evitan hacerlo en diciembre porque la mayoría de la gente está con la cabeza en otro lado, ¿verdad? Esto lo de las empresas hacen un informe final y nosotros los hemos hecho también. Se hacen muchas auditorías de igual manera. Esas auditorías son como revisiones de lo que ha pasado en el año. Y allí pues no se evalúan las intenciones. Bueno, tú tienes un buen puntaje porque tus intenciones eran buenas. No se evalúan las intenciones. Se evalúan los resultados. Igual en la parte educativa. Yo sé que tú eres un buen muchacho o muchacha, yo sé que tú eres inteligente, pero sacaste C o D en todas las, o F. Eso no es la intención, no es lo que cuenta en este sentido. Pues de la misma manera yo he colocado allí que al cerrar el año espiritual, si usted lo quiere agarrar en este año, pero lo puede hacer en cualquier momento, el Señor nos invita a evaluar no solamente las intenciones del corazón. Por supuesto, bíblicamente la intención del corazón cuenta, porque de lo que piensa el tesoro del corazón, pues allí estará tu tesoro. Ahí habla la boca, ahí son las acciones, y por eso el salmista habla, y siempre me gusta este versículo, cuando él empieza pidiéndole a Dios que le ayude a examinar sus intenciones, su corazón. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, porque de ahí vienen entonces los malos deseos, los adulterios, los asesinatos, todas las cosas. Y también el corazón inclinado a Dios y humillado delante de Dios permite que el Espíritu Santo haga su obra. Y a la persona que no es creyente, pues el corazón es la clave. En Apocalipsis 3 y 20 dice: he aquí yo estoy a la puerta, dice el Señor, la puerta de tu corazón, y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entonces, la intención que tú puedas tener, colócala como acción. Dice el apóstol a los creyentes en el Nuevo Testamento que recuerden que Dios es el que produce el querer, es decir, tus intenciones, como el hacer por su buena voluntad. Por ejemplo, en esta mañana usted decidió en intención venir al culto. Y el Señor, por supuesto, y estoy 150% seguro que Él va a bendecir ese propósito de su corazón. Todos aquí, empezando por el que habla, sale ministrado por la adoración, por ver a los hermanos, por la palabra. Y ese es el propósito nuestro, que el Señor toque nuestros corazones y que seamos transformados para acción. Continúa el salmista diciendo: examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí
camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Pero esa es una secuencia, corazón, pensamiento y luego camino. Ya empiezas a andar, conéctelo con el Salmo 1, pero eso no es mi predicación. Entonces tenemos, hermanos, una auditoría que Dios quiere hacernos y quiero compartir con ustedes algunos pensamientos. Primeramente, cuando usted hace o todos hacemos el balance, yo creo que todos estaremos de acuerdo en esto. El balance anual, usted ve ahí lápiz, ve allí diagramas y gráficas, ¿verdad? El balance anual es que hasta aquí nos ayudó Jehová. Sabemos que Ebenezer es roca de ayuda. Esa es Samuel, cuando él levantó el altar a Dios en ese lugar. Y Mizpa, él dijo, y puso el nombre de aquel lugar Ebenezer, porque hasta aquí nos ayudó el Señor. Y nos seguirá ayudando en su voluntad. Vamos para adelante. Ahora, Él puede tener cosas que nosotros no entendemos y no sabemos. Y hablamos, por ejemplo, del testimonio tan precioso que dejó nuestra hermana Cintia. Una guerrera realmente, una guerrera, una mujer de oración, una mujer que aún en su enfermedad nos da un testimonio. Yo iba, cuando iba allí, y bueno, otros hermanos tenían mucho más contacto, podían ir más, pero uno salía ministrado allí. Ella siempre con su sonrisa, nunca quiso que le hablaran cuando se iba. Ella pensaba que mientras está viva, ella puede ministrar, aún en su condición como estaba. Pero nosotros entonces, en base a esto, en 1 Samuel 7 y 12, podemos decir lo que dice el apóstol en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Así que eso es parte del balance que Iglesia Bautista Lumbrera y personalmente nosotros podemos tener. Estoy seguro que usted lo tiene también, ¿verdad? La lectura que tengo en esta mañana está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 13 y el versículo, empezando el versículo 6. Evangelio según San Lucas, capítulo 13, el versículo 6 en adelante. Esta es la parábola de la higuera estéril. Todo el mundo sabe y conocemos, y si no lo sabe aquí, que la parábola era una ilustración, una verdad que aparecía en la vida real para tener una enseñanza espiritual. Estos son tan poderosos que los predicadores o usted mismo frecuentemente estamos agarrando cosas de la vida diaria para hablar de la palabra, es decir, para ver cómo actúa Dios a través de eso. Y usted lo puede ver, usted puede concentrarse en ver las situaciones de su vida y ver cómo Dios está actuando o qué quiere decir Dios acerca de esto. Las parábolas tienen una aplicación y también las ilustraciones también tienen unas reglas que seguir. Pero dice así la palabra de Dios. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Entonces, respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Bueno, al acercarse al final del año nosotros tenemos muchas cosas que pensar, ¿verdad? Y quiero primero hablar de la interpretación de esta parte, basado en los versículos anteriores, del versículo 1 del capítulo 13,
estaba el Señor hablando alrededor, y en ese tiempo estaban allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Y Jesús dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que otros, los otros galileos? Y el Señor dijo esta solemne advertencia: os digo, hablando a los judíos, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Así que el Señor estaba ahora dándoles un balance de ellos como nación. Ellos que se pensaban súper espirituales, religiosos, cumplidores de la ley y capaces de enseñar a otros y de guiar a otros al mismo hueco que ellos iban, porque eran guías ciegos. El Señor les dijo: no, ustedes no se crean más santos que los demás. Si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. Y lo vuelve a decir en el versículo 5: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, estoy siguiendo las reglas, digamos, bíblicas de la interpretación, de poner primeramente qué quiere decir esto, para luego aplicarlo a nosotros, porque es una advertencia solemne. El pueblo de Israel, como nación, una nación escogida por Dios, fue sacada de la esclavitud en Egipto. Todavía no eran nación, sino una cantidad de gente con un origen común, y fueron redimidos a sangre, por medio de aquel cordero, por aquel sacrificio, una redención que se efectuó, y hoy en día están grabadas y encontradas arqueológicamente referencias a eso aún en el antiguo Egipto, cuando la nación de Israel estaba naciendo. Pues Dios los escogió, los redime, los saca y les da la ley, les da un propósito de vida y les dice: si ustedes siguen esto que yo les estoy dando, pues van a ser enriquecidos en la vida y van a poder llevar mi nombre a las naciones. Pero la nación de Israel falló. Sin embargo, cuando Cristo está hablando acá, Él les compara a una higuera. Y tenemos que ser bien claros en decir esto: ellos son una higuera en el sentido que Dios los puso con un nombre para dar fruto delante de las naciones. Como higuera, la nación de Israel. Entonces, en el versículo 6 dice: un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Y de paso, la viña era el lugar de bendición de Dios. No había sido plantado fuera, estaba dentro de la bendición de Dios en este mundo. Ese era Israel, o podemos decir Israel. Estamos ante el momento en que esta viña es probada, y cuando Cristo vino, Dios se hizo carne y visitó a su pueblo. Pero ¿qué pasó? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Es más, Cristo está diciendo: yo vine acá a la nación que yo he creado. El Padre creó, el Hijo creó, el Espíritu Santo creó, y no he encontrado nada. Todo lo que le hemos dado, la ley, los mandamientos, pues han hecho triza de ellos y han tenido sus consecuencias, porque ellos fueron esparcidos por todas las naciones, ¿verdad? Entonces, nosotros hoy en día también pensamos: Dios nos ha dado un privilegio. Y ya voy a entrar un poquito en esto, pero el hecho de nosotros ser higuera o ser un árbol quiere decir que tenemos una identidad. No todos son árboles frutales. El árbol frutal, en el sentido del que no es judío, es que sea convertido. Pues todo árbol que no da buen fruto se sabe que no es un árbol de fruto y es cortado y echado fuera. Pero cuando está hablando de fruto en la nación de Israel, está hablando de la consecuencia de haber sido apartado por Dios con un propósito. Recuerden, Israel fue apartado no por amor a Israel, eran las más pequeñas entre todas las naciones, pero Dios los apartó por amor a sí mismo. Y nosotros, hermanos en Cristo, somos salvos por un propósito de gracia, no porque somos mejores. Les cuento la historia de alguien que oí hace tiempo, de que Dios, hubo un momento de su vida que le bendijo en una situación que tenía, y esta persona o este hermano empezó a decir que él era el favorito de Dios, que era su príncipe, ¿no? Y que Dios es un plan especial conmigo.
Y llegó a tal, hermanos, que eso es peligroso. Se los digo por qué. Porque estás poniendo que Dios tiene acepción de personas y la Biblia dice que no es así. Dios nos amó tanto a nosotros que dio a su Hijo unigénito, pero a todos. Ahora, claro, el Señor bendice, Él honrará a los que le honran, es verdad, pero no podemos ir por el mundo diciendo, no es porque yo soy bueno o buena, porque Dios me ama mucho a mí. Estás envidiosamente y egoístamente diciendo que tú eres mejor que el otro y por eso Dios te está bendiciendo. Eso es pecado, hermanos, tengamos cuidado. No, Dios me trata a mí bien porque yo soy su príncipe o yo soy su princesa. Dios me ama mucho a mí y al otro no lo ama. Ten cuidado, hermanos, porque eso estás echando a un lado la gracia, porque sabes que nosotros no merecemos absolutamente nada. Es más, sí merecemos algo. Merecemos el infierno. Y de allí Dios nos ha rescatado. Así que la primera aplicación que tenemos allí es que Dios ha hecho en nosotros también una obra poderosa. Ahora, no ha hablado todavía del inconverso. El inconverso no es un árbol frutal. El inconverso es un olivo silvestre que no da fruto para nada. Pero hay una delicada línea que tenemos que explicar. Cuando se trata de creyentes, el hecho de que un creyente no dé fruto, y puede ocurrir, no es que pierde su salvación, porque ahí estamos hablando del servicio. En Juan capítulo 17, cuando el Señor habla de el fruto, los he puesto para que llevéis fruto, después mucho fruto. Y después más frutos también. Eso habla del servicio. Ahora, ¿qué puede pasar con un creyente que no da fruto? Bueno, estas y otras interrogantes serán contestadas más tarde. Pero vamos a seguir acá. Nosotros tenemos pendientes que no hicimos. Israel lo tuvo y lo tiene todavía. Cosas que se lograron por la gracia de Dios, no porque nosotros somos mejores que los demás. Y cosas que no se lograron. Ahora, sueños cumplidos y pendientes, pero ahí está la evaluación más profunda y eterna que Dios quiere hacer en esta mañana a ti y a mí. ¿Qué fruto hemos dado para Dios? Esto es una pregunta retórica, yo no quiero que me la conteste a mí porque yo no soy nadie para que juzgar su fruto. Es el Señor y usted. Pero tengo la responsabilidad como mensajero de Dios también, y usted también lo es, de decirte a ti y a mí, ¿qué fruto hemos dado a Dios ahora que el año se está cerrando? En esta parábola breve, pero bastante confrontadora, porque hay cosas aquí, aunque son breves, 4 versículos, si diere fruto, bien, y si no, córtala. ¿Qué quiere decir cortar? Y no es una historia dirigida nada más a personas digamos, a personas incrédulas declarados, sino a personas que están dentro de la viña. Es decir, que eso le toca al judío, pero a nosotros en aplicación como creyentes en Cristo. El inconverso, sencillamente el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tiene la condenación arriba. ¿Cómo va a dar fruto un inconverso si no tiene el Espíritu Santo? Y el Espíritu mismo es el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿cierto? Y que ese fruto que nos habla Gálatas es el fruto del Espíritu implantado en la persona que es creyente. Así que el creyente tiene que dar fruto, pero hay tristes testimonios de creyentes que están como dormidos en los laureles, están pensando o pedirle permiso a una pierna para mover la otra, para trabajar para el Señor, o sencillamente le da poca importancia a las cosas del Señor. Mateo 6:33 no ha sido entendido por este tipo de creyentes, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. El Espíritu Santo nos puede estar hablando en este momento, hermanos, en qué fruto he traído para el Señor. Evalúo mi 2025 que ya está muriendo en este último domingo y digo, ¿qué fruto he traído para Dios? He sido fiel en todo. Es verdad, dice que nosotros, aunque fuésemos infieles, Él permanece fiel. Pero ¿vamos a seguir en esa situación? Esta es una parábola, hermanos, que nos hace pensar. Si estás dentro de la viña, estás bajo el cuidado de Dios como padre.
¿Y sabes quién es el viñador? El Señor Jesucristo. ¿Sabes el que interviene acá para que no sea cortada? El Señor Jesucristo. ¿Y sabes cómo hace para que el Señor diga, Padre, espera, no lo cortemos, voy a trabajar más en él, estás dentro de la viña? Esa cuestión de socavar, de dice, yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿Cómo puedes entender eso? Podemos entender cavar y abonar. Mira la nación de Israel, cómo ha sido ella cavada y abonada a través de los siglos. Israel es la nación, yo creo que una de las más antiguas que subsisten hasta ahora, porque los sumerios, babilónicos, todo eso se han perdido en la historia, pero Israel permanece 5,000 y pico de años todavía, porque es el pueblo de Dios. Todavía hay personas que la niegan, pero esa es otra harina de otro saco. Ellos han sufrido bastante de parte de su desobediencia por las consecuencias de su rebeldía. Y todavía la están sufriendo, porque Dios está tratando de que ellos abran los ojos. Y de hecho hay muchos, porque están los judíos mesiánicos, gloria a Dios por eso, que es una minoría, pero es el remanente fiel que Dios ha establecido en todo momento de la historia. Hay un remanente fiel entre los judíos. Pero volviendo a los gentiles que somos nosotros, como dije en la oración, la salvación no viene porque es hijo de Abraham o porque es israelitas, y yo veo con tristeza iglesias evangélicas que tienen una bandera ahí de Israel. Como que si eso tiene alguna connotación poderosa diferente, o balancear o hablar de el Eterno, el Yeshua, como si hablando situaciones o palabras hebreas nos da más santidad. No. A todos los que le recibieron, vino lo suyo y no le recibieron. Dice, no hay salvación en ningún otro, sino en Jesucristo. Y no podemos buscar ningún tipo de artificio. Así que tengamos cuidado con esos asuntos de las raíces hebreas que muchos están hoy en día buscando. No hay ningún tipo de beneficio espiritual porque tú hables Yeshua Mabareh Baha, lo que sea. No puede, no hay, no existe. Por algo el Señor Jesucristo, cuando se refirió y habló de la palabra, lo habló en arameo y lo habló en griego. La traducción de la Septuaginta, que era una traducción del hebreo al griego que Cristo usó, una versión, háblalo así, la versión de los 70, que en realidad fueron 72 sabios que en el tiempo de Alejandro Magno lo hicieron y lo tuvieron allí para que fuera comprendida la palabra de Dios ahora, porque el hebreo estaba como muerto. Lo que quiero decir es que todas las traducciones son, digamos, algunos tienen más exactitud que otras, pero las que están por el cuerpo de las traducciones, de las revisiones de las sociedades bíblicas mundiales, pues están analizadas por expertos y están buscando lo mejor. Usted puede sacar mejor provecho cuando busca varias traducciones, pero el punto es que está escrito en español. Nosotros tenemos unas traducciones hermosas. La Reina Valera es una de ellas, la nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Dios habla hoy. Usted tiene unas traducciones hermosas allí, y ahí usted no le busca algunas palabras para que usted la entiendan en el idioma original. De hecho, los ángeles cuando aparecían no hablaban en lenguas angelicales. Eso fue una ironía que el apóstol habló en Corintios. Ellos hablaban en lengua que ellos le decían y entendían. Bueno, desviándome un poquito de eso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos una reflexión de este año, espiritualmente hablando, que tenemos que pensar qué logramos, qué no pudimos alcanzar, qué sueños fueron cumplidos y cuáles quedaron pendientes. Pero sobre todo esto, qué fruto hemos dado para Dios. Así que este es un llamado, hermanos, a examinar nuestro fruto delante del Señor. Y esto es individual, no para ver cuántas coronitas tengo en la diadema que Dios me dará, sino para ser más como Cristo. Ese es nuestro propósito. Tú y yo tenemos un propósito delante de Dios, y el tiempo que Dios te ha dado, los recursos, los talentos, son para que tú te parezcas más a Cristo y traigas más gloria a su nombre, no para tu propia, disfrute, aunque lo disfrutas correctamente, pero no es que voy a ser obediente para que Dios me bendiga. Así que tenemos aquí el árbol y sus privilegios, ¿verdad?
Dice ahí el versículo 6, tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Esa higuera nos habla de la identidad. La higuera era y es un árbol frutal. ¿Qué fruto de la higuera? Ah, bueno. Ok. No era un espino, ni era una zarza. Tenía una identidad clara y un propósito definido, dar fruto. Y representa a aquellos que han nacido de nuevo. Vamos allá a la aplicación. Israel falló en esto. Pero nosotros somos la reivindicación de la venida de Cristo. Los que han recibido una nueva naturaleza. ¿Qué dice 2 Corintios 5 y 21? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tú y yo somos criatura nueva delante de Dios. Es como un árbol. Nosotros representamos un árbol que está capacitado, habilitado para dar fruto. Mi pregunta es, ¿lo aceptas, verdad? Sí, porque aceptaste a Cristo, pero ¿estamos dando fruto? No se trata aquí de incrédulos otra vez, sino de personas que profesan fe y que están dentro de la viña del Señor. Hemos cantado ese himno, ¿verdad? Trabaja en la viña del Señor. Porque el que trabaja en la viña del Señor, aunque hay inconversos, ¿verdad? Mezclados allí, pues es para creyentes. El creyente es que trabaja en su viña. 2, lo segundo es que fue un árbol o es un árbol con grandes privilegios. Dice en Juan 15 y 16, perdón, yo antes dije Juan 17. Juan 17 es la oración sumo sacerdotal, estoy en Juan 15. El Señor dijo, yo os elegí a vosotros para que vayáis y llevéis fruto. Tenemos un propósito en la elección. Creemos en la elección. Dios nos ha elegido. Y llegamos a saber que hemos sido elegidos cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo. Siempre hablo de esta ilustración. Alguna vez me lo dijo una señora que era sierva del Señor junto con, bueno, no, ella era soltera, era una señorita, le llamamos. Tenía como 90 años, era señorita, pero bueno. Ella era dedicada a la obra en Venezuela y ella habló de esta ilustración también de cuando tú ves la salvación como la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora, nosotros no podemos predicar, cree en Cristo porque a lo mejor, bueno, quién sabe si eres elegido. No podemos estar hablando de la elección a inconversos. Eso es un tema para creyentes. Una vez que tú pasas la puerta, puedes ver en el dintel de la parte de atrás que dice, elegidos antes de la fundación del mundo. Sí, eso es una doctrina bíblica. Así que nosotros tenemos un gran privilegio. La higuera no estaba al borde del camino. ¿Dónde estaba la higuera? En la viña, exactamente. Fue escogida, plantada, alimentada, protegida. Estaba bajo la mirada constante del viñador. Y este es el Señor Jesucristo. No os dejaré huérfanos. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él intercede por nosotros. Y cuando Él se fue, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Sin embargo, el sacerdocio de Cristo es permanente. Hebreos 7 y 25 nos dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se allegan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que nosotros hemos sido favorecidos, hemos recibido la palabra de Dios, tenemos un cuidado pastoral, tenemos comunión, estamos en una iglesia. El Señor nos ha puesto en este lugar. Cuando usted esté pensando sobre la iglesia, dé gracias a Dios que con todas sus debilidades estamos acá, porque esta es una plantación sobrenatural. Si no estuviéramos acá, y como somos una plantación de seres humanos, ¿qué podemos esperar? Santidad absoluta. Al contrario, es un hospital de gente que necesita ayuda. Usted ora por el pastor, ¿verdad? Pues nosotros oramos por ustedes. Nosotros somos igualitos que ustedes. No es una casta especial. Somos simplemente personas que el Señor nos ha dado una responsabilidad, digamos, de cuidar al pueblo del Señor, como hay hermanos acá que también tienen esa responsabilidad. Pero hermanos, estamos bajo un privilegio tremendo, que el viñador está de nuestro lado.
Los privilegios espirituales siempre traen consigo, ¿qué cosa? Una responsabilidad espiritual. Usted ha sido plantado en la viña del Señor con un propósito. No simplemente que esté, soy salvo, voy al culto cuando puedo y más nada. No, hermano, usted tiene una responsabilidad ante el Señor. ¿Quiere saber detalles? Siga viniendo, siga leyendo, siga estando en comunión, ore por sus hermanos, llame, visite, haga planes para incorporarse a la iglesia y no deje nada más ser una persona que venga a recibir, no, reciba y dé también. Amén. Ok. Ok, hay un problema. El problema central de esta parábola es la esterilidad, es decir, la falta de frutos para un árbol que es un árbol frutal. Eso es un problema teológico, de pensamiento, de lógica. No me cabe en la lógica, yo no lo entiendo. Pero ahí está, era una viña, ya sabemos, la nación de Israel era una higuera, ¿verdad? Y estaba dentro de la viña y falló, no daba fruto. Vengo a buscar fruto de esta higuera y no lo hallo, dice el versículo 7, el viñador se le dijo, he aquí 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. Ahora usted preguntará por qué hay una situación de tiempo acá. ¿Por qué 3? ¿Por qué no 4, 5, 1, 2? ¿Por qué? Porque el Señor tiene un paralelo con su ministerio. Su ministerio dentro de Israel fueron de 3 años que estuvo allí dándole, y ellos dándole también. Gente duro de servicio. Es más, él paró en Lucas capítulo 4 y dijo, deme acá ese rollo. Y cuando abrió el rollo, la gente estaba con su rollo, pero él agarró ese. Isaías 61, claro, no estaba dividido todo en capítulos, pero él dijo, he aquí el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado el Señor y dio su propósito a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a libertar a los cautivos y a traer y predicar el año agradable del Señor. Recordemos que Él se paró cuando dice, y el día de la ira de nuestro Dios, porque en su primera venida no estaba contemplado eso. Sin embargo, tuvo 3 años delante de ellos buscando frutos. ¿Y qué halló? Él dice, he hallado más fe fuera en los gentiles que del propio pueblo. Yo no sé si yo puedo comparar que a veces el inconverso puede dar mejores frutos, aunque no les vale para nada, les diré, que un mismo creyente. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero ¿cómo se manifiesta el fruto del creyente, hermanos? Dice, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Estamos nosotros en una santificación constante o nos estamos durmiendo en los laureles? Santificación quiere decir, busco la santidad, busco alejarme del pecado, busco alejarme de las cosas que me alejan de las cosas del Señor. Vamos a seguir con la misma, perdónenme, lo digo a mí mismo, la misma terquedad para el año 2026. Vamos a seguir, hermanos. Haga su compromiso. Tal vez yo no sea un pastor que los mando a pasar a todos y que levanta acá, pero la palabra misma le va a hacer eso en su corazón. No es lo que diga el pastor Gilberto, es lo que dice la palabra de Dios. Santidad de vida. El fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Lo estamos, aunque sea, mostrando un poquito. Las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, para glorificar a Dios, ¿la estamos haciendo? Recuerde, las obras no valen para nada para salvación, pero adornan al creyente, y aunque las obras no salvan, las obras es un testimonio de que somos salvos. ¿Tenemos un servicio fiel? ¿Estamos dispuestos a servir o estamos dispuestos a hablar, a cucuriar por ahí, a cuchichear, a chismosear? Gracias a Dios porque esta iglesia no es así, pero digo porque puede haber una semilla por ahí. Cuidado. Dios, Señor, cuídame. Cuida mi lengua. Un testimonio visible de Cristo. El apóstol dice en Romanos 6 y 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, tenéis por vuestro fruto la santificación. ¿Tenemos ese fruto, hermanos? Ahora, había otro problema, la queja del dueño.
en este caso el padre, hace 3 años que vengo a buscar fruto. Claro, el viñador es el que estaba llevando eso, era Jesucristo, que con su testimonio, ministerio terrenal, 3 años de ministerio estuvo el Señor. Algunos han preguntado alguna vez, ¿por qué el Señor tuvo 3 años? No sé, pero tal vez apunta a la Trinidad, ¿verdad? Pero 3 años el Señor estuvo entre este pueblo, ¿verdad? Es una gracia paciente. Dice el apóstol que menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Dios no fue apresurado en su juicio. Y yo, no, vamos a cortarle inmediatamente. No, vamos 3 años que vengo y nada. Buscó y dio tiempo. La paciencia de Dios es una expresión de su gracia y su misericordia. Así que por eso es que dice que hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Pero el Señor es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, y eso aplica al creyente también. Aquí surge una pregunta necesaria al cerrar el año. ¿Cuánto tiempo tiene Dios esperando fruto en nuestra vida? Esto es personal. Algunos tienen, qué sé yo, 3 años, 6 meses de creyente, 10 años, 15, 20. Ponga usted los años. ¿Cuánto está esperando Dios para que usted arregle su vida como creyente y dé fruto como un verdadero creyente? En todo sentido, como mujer de Dios, como hombre de Dios, como soltero de Dios, como casado de Dios. Con todas las responsabilidades, como padre, como abuelo, como siervo, como hijo de Dios. Hay una responsabilidad que cumplir, hermano. En cada etapa, Dios nos da las herramientas. Esa es la cosa buena. Ahora, una paciencia que no es infinita. ¿Por qué? Porque el término de nuestra vida nos dice que la gracia de Dios se acaba con nuestra vida. Finalmente el dueño dice, córtala. Córtala. La gracia no elimina la responsabilidad. Los privilegios abusados pueden convertirse en privilegios perdidos. Lo que el Señor da como oportunidad, ya pasó, ya pasó. Ay, que hubo tal actividad o tuvo tal momento de adoración, no pude, pero está bien, tenía otras cosas que... Ya pasó, ya te perdiste eso, no vuelve más. La pregunta solemne es que Jesús mismo advirtió que no toda profesión religiosa es evidente de una relación real con Dios. No todo el que me dice Señor, Señor. Una pregunta solemne es, ¿para qué inutiliza también la tierra? Vea el versículo 7 al final. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Es decir, que hay la posibilidad de que un creyente que no da fruto le esté estorbando la vida a otro creyente que puede dar fruto. ¡Wow! ¿Usted había pensado en eso? Yo tampoco. Pero lo vi. Es posible que nosotros estemos inutilizando la vida y haciendo parar o haciendo más lento, ¿verdad?, la vida de otro, estorbándole en algún momento. Piense usted en la manera en que nosotros podemos estorbar la vida de otros o hacer que otros se vayan de la iglesia, otros ya no quieran venir, porque ve cosas que nosotros le ponemos en la mente a los demás, en vez de ponerle cosas que nosotros queremos que más bien positivamente sea. Cuidado, hermanos, cuidado. El Señor nos va a pedir cuenta de esto. Un árbol estéril consume recursos, ocupa espacio y estorba a otros. ¡Wow! Señor, nunca me diga a mí eso, ¿verdad? De la misma manera, un creyente sin fruto no solamente deja de edificar, sino que muchas veces se convierte en tropiezo para otros. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Señor, que eso jamás se ha dicho de mí. Amén. 5. La intercesión del viñador. Señor, déjala todavía este año. ¡Wow! La gracia del Señor. Señor, déjala todavía este año. Aquí vemos reflejado el corazón de Cristo, una intercesión misericordiosa. Él ruega por más tiempo. Jesús sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. Sin embargo, la frase todavía este año es todavía más profunda. La oportunidad no es ilimitada. Es decir, todavía este año, todavía nos está dando el tiempo. Yo no sé cómo está en nuestros tiempos de oportunidad, porque sabe que usted es más sabio que uno que está aquí.
Usted tiene todo eso contadito, usted la analiza, usted sabe que esto que estamos diciendo es verdad y que toca mi corazón y toca su corazón. No se haga el que no es con usted. Examíname, oh Dios. Más trato, más trabajo, más gracia, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Ahora, ¿cómo puede ser la excavación alrededor? Piensen un momentico, si nosotros estamos como árboles plantados, que nos vengan a remover la tierra, eso hasta se entiende. Wow, esta cosa me removió los cimientos. Eso no habla de una condición muy buena, muy sabrosa, que se diga. Yo creo. Es que nos está moviendo la mata, nos está moviendo las raíces. ¿Cómo pueden ser? Bueno, un tiempo difícil tal vez, y no es como una obra de castigo, porque Dios ama al que toma por hijo y lo disciplina para que tenga más fruto. La poda, es decir, el corte de ramas duele y le está quitando cosas. El Señor puede estar trabajando en nuestras vidas, quitándonos cosas, y no nos estamos dando cuenta que nos está podando para que demos más fruto. El remover la tierra es señal de que el viñador sigue trabajando. Pueden ser procesos difíciles, pueden ser tiempos raros, malos, pueden ser momentos en nuestras vidas, puede ser hasta una predicación, una lectura, un comentario de un hermano. Dios puede estar trabajando en nuestras vidas. Pregúntate a ti mismo, yo soy creyente, ¿cómo está trabajando Dios en mi vida? Si tú te sientes que estás pero súper tranquilo, nada pasa en mi vida, entonces examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, porque el creyente, mientras más se acerca a Dios, más se da cuenta que está lejos del patrón original que Dios le está mandando. Amén. Un momento decisivo, y si diera fruto, y si no, bueno, córtalo. La gracia tiene un propósito clarito. ¿Cuál es el propósito? Que demos frutos. El tiempo de espera demanda una respuesta. Tal vez usted ya está en ese tiempo y me puede enseñar a mí. Tal vez estás pasando o vas a pasar por ese tiempo. Yo no lo sé. Lo cierto es que Dios, si eres su hijo, si eres un árbol que ha sido plantado en su viña, vas a ser podado en algún momento, porque nadie puede decir, yo no necesito poda, porque hay un orgullo más bien, y ahí le viene una poda grande si es del Señor. Porque el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Así que al cerrar este año, hermanos, y ya estoy cerrando también, ¿hemos crecido espiritualmente en el 2025? Dígase, ¿he crecido espiritualmente? ¿Yo he servido con fidelidad delante del Señor? ¿He reflejado a Cristo? ¿Hemos reflejado a Cristo en nuestro carácter? ¿Hemos dado frutos que glorifique a Dios? El fruto de una higuera son higos. El fruto del cristiano es Cristo formado en nosotros. Así que, hermanos, finalmente la conclusión final. Todavía este año. El Señor nos está diciendo con amor y seriedad, todavía este año. Hay gracia, hay oportunidad, hay tiempo para arrepentirse, para renovarse, para dar fruto. Nosotros, al cerrar el año, podamos decir, Señor, otro año más. Presentarnos delante de Él y decir, Señor, aquí está el fruto para tu gloria. Cierra tus ojos. Padre, queremos darte las gracias por tu palabra tan directa, tan cruda, que nos habla a nuestros corazones, empezando por mí. Señor, queremos analizar nuestras vidas delante de ti, Señor, y decir, Señor, ¿qué he hecho? ¿Dónde está el fruto que glorifique tu nombre? Y cuando nosotros nos comparamos, si bien la imputación de la justicia de Cristo está en nosotros, pero nosotros tenemos que producir, tenemos la responsabilidad de mostrar el producto o la consecuencia de esa gracia que nos ha sido dada. Señor, y nos hallamos cortos. Gracias a ti, que no es cortos para perdición, pero sí cortos para saber que nuestras coronas están en peligro, que realmente no importa tanto, pero importa la fidelidad a ti. Y Señor, reconocemos que a veces ese cortar puede ser quitarnos de la escena de este mundo. Señor, esto es solemne para nosotros. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a llevar fruto para ti,
acercarnos más a ti, a, Señor, derramar nuestros corazones en confesión en esta mañana, allí donde estamos sentados cada uno, y podamos decir: Señor, perdóname, confieso delante de ti mi ineficiencia, mi necedad, mi falta de fe, mi falta de voluntad para servirte. Me declaro pecador delante de ti, aunque creyente, salvo como por fuego. Te doy gracias, Señor, por darme otra oportunidad más. Señor, no me cortes de tus privilegios, no me cortes en ningún sentido. Aliméntame más, Señor, y ayúdame a soportar esa excavación alrededor, esa poda, Señor, para yo traer más fruto delante de ti. El mundo se está perdiendo alrededor y hay mucho que debemos nosotros testificar. Señor, si hay alguno que no tiene a Cristo o alguno que oirá esto después por las redes, suplicamos, Señor, que tú hables a su corazón antes que sea demasiado tarde. En el Antiguo Testamento el profeta decía: el verano acabó, la siega pasó. Es decir, las estaciones de las vidas han pasado y nosotros aún no hemos sido salvos. Suplicamos por salvación al que no tiene a Cristo, por arrepentimiento, que puedan reconocerse y ver a Cristo como el Señor y Salvador. Y nosotros, Señor, te suplicamos que este domingo 28 de diciembre sea el día de compromiso, Señor, a cambiar nuestras vidas y a dar fruto para ti, porque nos estás advirtiendo en este momento, Señor. Confesamos nuestra inutilidad delante de ti. Te pedimos, Señor, ayúdame a dar fruto. Gracias por este año más que me das y te pido que nos sigas dando este tiempo en tu gracia para traer delante de ti el fruto. Y si tú permites este mensaje, es porque nos estás dando este tiempo, Señor. A ti sea la gloria. Te bendecimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén.